Expresar ideas sencillas con claridad, ingenio y cortesía. Para el público, es importante que los medios masivos le ofrezcan un espacio de discusión y debate, que presenten los temas relevantes en la medida de sus posibilidades, de la manera más honesta posible, desde el punto de vista del mismo público. La entrevista con Wilton Rizo. Por Bogotá es TV, porque Bogotá es usted, porque Bogotá somos todos. Bogotá es TV, el canal de streaming de la multimedia ecosolidario.com. Muy buenos días para todos los televidentes y para la audiencia que nos miran a través de bogotaestv.com, el canal de streaming de la multimedia Ecosolidario, y a través de Radio Colibrí, la radio de Ecosolidario. En este momento nos acompaña Luis Guillermo Vega. Él es un empresario localizado en los Estados Unidos y él es administrador de empresas especializado en control y finanzas. Guillermo, muy buenos días. Gracias, te agradezco por la invitación. Bueno, el día de hoy vamos a hablar con Luis Guillermo sobre unos temas bastante interesantes acerca de los colombianos en el exterior, tanto los que están afuera como los que pretenden salir del país. Luis Guillermo presta todo el servicio de logística de carga internacional de Estados Unidos a Colombia y de Colombia a Estados Unidos a través de su empresa Global Cargo Logistics USA. Hablemos un poco, Luis Guillermo, para comenzar. ¿Quién es Luis Guillermo Vega? Bueno, larga la historia porque ya tengo mis abriles encima, mis añitos encima, pero primero que todo quisiera agradecerlos a ustedes, a la estación, a Wilton Rizo, a ti y a toda todos los que hacen equipo en la multimedia Ecosolidario. Básicamente, estuve viviendo en Colombia hasta los 30 años, me casé con una mujer espectacular y tuvo ella la decisión de irnos a los Estados Unidos. Mis hijos son americanos, graduados, mi hija tiene una profesión, la ejerce, es casada, mi hijo trabaja por una multinacional, todos organizados, digámoslo así. Básicamente lo que era aquí en Colombia, digamos que era una persona del común, trabajando, ganándome la vida, pero que la decisión de mi mujer y mi visión hacia los Estados Unidos me ha llevado hoy en día a conocer y a diferenciar, porque no podemos hacer una comparación entre Estados Unidos y Colombia o cualquier otro país. No porque sea potencia cualquiera, pero tienes una visión completamente diferente a lo que es el desarrollo cultural, económico, social, etc. Y que te permite de una forma u otra, y es el objetivo personal mío y de mi compañía, capacitar y sobre todo ayudar a la gente en Colombia y los que estamos ahí. Bueno, muy interesante esta parte de Luis Guillermo. Y para ir arrancando, digamos, con el tema de los colombianos, usted que vive en el extranjero, ¿cuál es la situación de los colombianos en el exterior? Digamos que una situación un poco, no mucho, un poco diferente a lo que se vive aquí. Digamos que allá tú trabajas duro, pero vives bien. Aquí se trabaja duro y se vive. No existe el calor humano que hay en mi país. En Estados Unidos es un poco más frívolo en ese sentido. Pero es una de las cosas que por nuestra cultura hemos ido cambiando en la mentalidad americana, sobre todo los latinos. Nuestra música, la forma de hablar, la forma de divertirnos, el tomar aguardiente, el bailar salsa, etcétera, 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 ha hecho que los americanos, digamos, nos acepten como una nueva cultura, porque al fin y al cabo los Estados Unidos es un país de migrantes, ¿no? Existen muchos problemas, como existen en todos los países, pero el enfoque de nosotros es demostrar no solamente a los Estados Unidos, sino a los coterráneos, a nuestros países, como Colombia, Ecuador, Sudamérica, Centroamérica, que sí se puede. Yo creo que una de las cosas por las cuales yo he peleado mucho es el concepto de no. Uno tiene que decir a todos sí, pero tiene que ser profesional, tiene que ser preparado. Hace poco, y quiero renombrar especialmente a una corporación aquí que se llama FITAC. Yo estuve hace un mes en un congreso aquí
que me invitó muy gentilmente, él se llama disculpe, Guillermo González. Guillermo González, junto a su gerente general, que se llama Miguel Ángel, han tenido mucho énfasis en poder capacitar, orientar y ayudar a los empresarios, a las agencias de carga y a todos los exportadores de Colombia hacia los Estados Unidos. Adicionalmente a eso, he participado y digamos que soy parte ahora de ese grupo, que el año entrante tenemos la intención de hacer más capacitaciones, más seminarios, a través de mi conocimiento internacional y de un gran amigo mío que se llama Orlando Spitia, una persona que tiene muchísima capacidad, tiene mucho conocimiento y que dentro de la plantilla de personas que digamos han apoyado esta idea está el doctor Genner Ríos, está Víctor Hugo, una persona que cuenta con un periódico que se llama Correo Internacional, Alfonso Urrego es el presidente y dueño de Correo Internacional, y Víctor Hugo tiene un diario que se llama Primicia, Diario Primicia. Adicionalmente a eso, cuento también con el apoyo de Marcela Prieto, que es una de las personas que va siempre a la avanzada de todo el concepto de organización, capacitación, orientación, negociaciones, etcétera, todo lo que tiene que ver mi negocio aquí en Colombia. Yo creo que con este tipo de programas, con este tipo de personas que colaboran y con ese tipo de entidades que reflejan la necesidad que tenemos los colombianos, porque nosotros tenemos que entender algo. Nosotros no somos países industrializados, nosotros somos países Centroamérica y Suramérica, somos países no subdesarrollados, somos países en desarrollo, que es muy diferente. La idea ¿cuál es? Es potencializar estas ideas, estos empresarios, sobre todo que nosotros trabajamos mucho lo que son los pymes, las pequeñas y medianas industrias, en cualquier parte de Colombia y del mundo. Yo viajo mucho, he estado en Ecuador, en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, mirando las diferentes culturas y cuáles son los commodities, el tipo de productos que se importan y que son necesarios en el exterior. Básicamente, nosotros podemos decir que somos las despensas de los Estados Unidos. Nosotros somos países agrícolas, lo cual importamos a los Estados Unidos y que normalmente todos esos productos que llegan, especialmente a la ciudad de Miami, son distribuidos al resto de los Estados Unidos. Pero yo creo que es necesario que Colombia, al igual que todas estas personas están de acuerdo conmigo, las personas de FITAC, su presidente, todas las personas que hacen parte de la plantilla y organización que tenemos aquí en Colombia, tenemos que dejar de mirar al norte, tenemos que empezar a mirar a Europa, a la China, a Japón, donde podamos nosotros verdaderamente potencializar los productos que nosotros tenemos y hacer un enriquecimiento, pero que necesitamos básicamente tres cosas. Veía en el Congreso de FITAC, un congreso bastante profesional, de una altura, de un conocimiento, pero llegamos a una conclusión, y fue la conclusión que hablamos con el presidente, de que básicamente nuestros países lo que necesitan es cultura, necesitan educarse. Si un país, Julio César decía, ¿no? Al pueblo no me le den sino pan y circo, no me le den educación. No, yo creo que nosotros tenemos que educarnos. En base a una educación, nosotros podemos entender muchas cosas, sobre todo algo que nosotros no nacimos. A lo mejor tú que estás joven, mi hijo, y las personas jóvenes que nacen con el chip, ¿no? En la cuestión de sistemas, de tecnología, de todo este tipo de cosas, que nos permiten avanzar muchísimo, pero que han avanzado tanto que nos llevan galopando los países en vía de desarrollo. ¿Por qué? Porque yo he estado, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en una negociación en Guayaquil. Yo puedo tener una negociación en Guayaquil, pero no puedo tener internet, no puedo tener wifi. Entonces yo no puedo llevar esa información inmediata a mi país para poder poner a mi empresa o lo que sea en interés de hacer una compra o una transacción comercial o internacional. Vas a Bolivia, imagínate, vas a Centroamérica, tenemos ese tipo de trabas. Adicionalmente a eso, de la educación y lo que es la comunicación, la tecnología, tenemos lo que yo llamo la malla vial. No la malla vial de Bogotá, la malla vial a nivel internacional. Problemas que tenemos en Colombia específicamente, como es, hablamos de que Colombia, siempre se habla de Bogotá, Cali, Medellín.
Yo creo que nosotros tenemos que hablar también de Bucaramanga, tenemos que hablar de Cartagena, tenemos que hablar de Buenaventura. Tenemos los puertos, tenemos Buenaventura, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, tenemos los aeropuertos muy bien diseñados, pero desgraciadamente la malla vial, la distribución, los accesos son muy difíciles. ¿Por qué? Porque un camión, por ejemplo, un contenedor de 40 pies, tiene mucho problema en el caso de, por ejemplo, de entrar a Buenaventura. La inseguridad, las carreteras, las vías, etcétera, conllevan a un atraso. Una de las cosas que se habló en FITAC es sobre la ventana única. Me parece una cosa muy importante porque ya se está siendo implantada en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que la ventana única, tú metes toda la información dentro de un sistema que existe allá y esa información se distribuye a cualquiera de los departamentos, USDA, FDA, DOT, cualquiera de los departamentos. Eso agiliza el proceso. Agiliza el proceso de nacionalización, mas no agiliza el problema donde está la manipulación, los hands-on. ¿Dónde puedo yo acelerar mi proceso de llevar de Cali a Buenaventura un contenedor en menos de 8 horas, cuando se demora 14 o 15 horas? Y con el riesgo de la inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya meternos en política y todo este tipo, creo que hay personas que se encargan de eso, pero que básicamente mi compañía da ese tipo de capacitación. Nosotros damos capacitación, asesoría a todas las empresas. Yo pienso como en la sociedad, ¿no? Yo creo que uno no debe apretar la sociedad, la alta sociedad y la mediana y la pobre sociedad dentro de la media. Hay que trabajar la media para que esta gente suba y arrastre los de arriba. Es una cuestión de efecto dominó. Si nosotros nos centramos en cuestión económica, el motor y bastión de la economía de un país está en la clase media. Bien, efectivamente Global Cargo Logistics USA tiene dentro de sus programas la asistencia, el entrenamiento y seminarios de capacitación. Una capacitación que, como usted bien lo menciona, es muy importante en cuanto a la educación, pues digamos que en estos temas de exportación y como tal del manejo adecuado de los instrumentos. Hablando precisamente de este tema, podríamos decir que cómo es esa presencia que realiza su entidad en Colombia, o sea, cómo ayuda a los colombianos que quieren salir al exterior, que tienen esa visión internacional, y también a los colombianos que están ya alojados en otros países como Estados Unidos. Muy buena pregunta, Mario, muy buena pregunta, porque creo que la visualización que yo represento, que yo trato de mostrarle a las personas cuando le damos los seminarios, creo que básicamente es una. Es dejar de ser empleados y ser independientes. ¿Cuál es la ventaja de ser empleado y ser independiente? Una, el tiempo. Yo puedo manejar mi tiempo, puedo trabajar 12, 14, 16 horas y al otro día trabajar 3. ¿La idea cuál es? Obviamente, al ser independiente tengo más responsabilidades sobre mi independencia y sobre el trabajo que hago. Pero el trabajar de 8 a 5 está muy bien, el trabajar de 9 a 6 está muy bien, el trabajar sus 40 horas o el tiempo que tengan que trabajar está muy bien. Pero creo que la visualización se pierde cuando nosotros encerramos en 4 paredes. Una persona que trabaja en un banco, una persona que trabaja es una secretaria, una persona que trabaja dentro de una oficina, nunca se entera de lo que pasa afuera. Y afuera pasan muchas cosas. Pasa que el petróleo se cayó, pasa que hay mucha violencia en Colombia, que hay mucha violencia en Estados Unidos, que el dólar bajó, que el dólar subió. Todo ese tipo de atmósfera exterior nosotros no la filtramos hasta el momento en que nos cae el bolsillo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en base a una quincena, a base a los 15 y a los 30 que nos pagan. Y después, cuando salimos a la calle, resulta que la gasolina vale más, que la leche vale más. Eso conlleva a un problema, literalmente, a la canasta familiar. La canasta familiar conlleva a un problema de identidad. Yo, como esposo, como cabeza de casa, debo llevar lo más grueso en cuestión de salario. Pero no me alcanza, tengo que llevar a mi señora a que ella trabaje y me ayude porque los dos no alcanzamos. Tenemos 2 o 3 muchachos, así de que eso me conlleva a una obligación de poder trabajar más y poder esforzarme más. Una de las cosas que tenemos nosotros allá en Estados Unidos,
Tres compañías tenemos. Por cuestión de operatividad, es Delta Line, que mi hermana es la presidenta y dueña, que maneja todo el sistema de tráfico, documentación, importación. Mi cuñado, que es Alejandro Arrieta, maneja todo lo que es logística. Mi hermano maneja todo lo que es el tema de bodegas y todo este tipo de cosas. Y yo manejo, digamos, lo que es las relaciones públicas, ventas, seminarios, etcétera, de Global Cargo Logística. Básicamente, lo que nosotros hacemos es, a través de esta capacitación, buscar que la gente importe y exporte a los Estados Unidos por ahora, para que aprendan a cómo se hace de la forma más sencilla. Yo he estado en muchos seminarios y encuentras tú mucho doctor, mucho ingeniero hablando de mucha cosa, pero que realmente lo que tú necesitas es la forma más sencilla para poder entender y entrar en ese proceso, y que poco a poco, llevándonos nosotros de la mano, aprendan a cómo se debe importar o exportar. En los Estados Unidos hay dos cosas muy importantes, creo que las más importantes de los Estados Unidos. Son tres, diría yo. Una es que tú no debes dejar de pagar con los impuestos. Al tío Sam hay que pagárselo. Dos, no debes decir mentiras. Tienes que decir la verdad, porque de lo contrario, o lo pagas con tu billetera o lo pagas en la cárcel. Y la tercera es la estadística. Una de las cosas más importantes para mí es la estadística. Precisamente asistí en días pasados a la feria de flores que hay aquí en Colombia. Uno de los principales productos que tiene Colombia son las flores, pero es que nosotros no podemos centrarnos. Las flores ya aprendieron a hacerlo. Las flores empezamos a hacer pinos en los Estados Unidos vendiendo a Nueva York. Hoy en día se venden, no lo podía creer. Normalmente las exportaciones, cuando estuve metido mucho en la cuestión de las flores, se exportaban tallos de 50, 60, 70 y 80. Me encontré con una persona bastante interesante de una de las compañías más grandes de aquí de flores, de cultivadores de flores, donde están exportando de 2 metros. 2 metros, una rosa de 2 metros. Yo no lo podía creer. Me dijo, todo esto es más o menos como tan algo como esta mesa. O sea que básicamente ellos ya pensaron, y es mi pensado. La idea de nosotros es dejar de pensar un poco en el norte, no dejarlo, pero sí pensar en otros países. Ellos están llegando a Rusia. Estos tallos de rosas, estas cajas de exportación de rosas, que somos conocidos ya no por la cuestión del tráfico y toda esta cosa de la droga, sino que estamos conociéndonos como que somos una cabeza en Sudamérica de un país que está potencializándose a venderse a diferentes países. Llegamos a Europa, a Londres, a Francia, a todo lado, obviamente a todo lo que es el sur, pero estamos llegando a países tan lejanos como Rusia, Japón y la China a través de las flores. Yo creo que nosotros debemos centralizarnos, vuelvo y repito, porque no somos países industrializados, somos países agrícolas, pero que si nosotros tenemos una buena capacitación, si nosotros manejamos una buena tecnología y tenemos una orientación adecuada y contamos con las vías, nosotros podemos ser cabeza y ejemplo de muchos países. Sí, claro, un país que está es precisamente en esa vía de desarrollo como Colombia y que tiene todos los potenciales para poder ser un país de primer nivel. En este aspecto, usted se centraba mucho en la parte tecnológica. Es verdad que las nuevas generaciones, digamos que por el contexto global, ya vienen manejando las nuevas tendencias en cuanto a tecnología. Están las redes sociales, que inclusive nosotros hacemos esta emisión a través de internet. Digamos que son las facilidades de la comunicación, ¿sí? Que puede llevar una comunicación mucho más asertiva y global. En ese aspecto, ¿cómo centra Global Cargo Logistics esa parte de la tecnología? ¿Cómo innovan en su tecnología y cómo la aplican para llevar, digamos, que esa comunicación efectiva entre los dos países? Qué bueno, Mario, qué bueno que haces ese tipo de preguntas, muy profesionales, y te felicito. Porque una de las visiones, uno de los conceptos y uno de los pensamientos que tiene mi país, porque soy ciudadano americano, es este país es netamente de inmigrantes, todos somos inmigrantes. Yo creo que los únicos americanos son los indios, ¿no? Ellos sacaron las reservaciones, etcétera, en la historia de los Estados Unidos. Pero nosotros básicamente nos enfocamos en que, los americanos se enfocan básicamente en que todos los latinos de pelo negro, o que no somos ojos azules, somos o mexicanos o cubanos. No, yo soy colombiano. Ellos no identifican eso porque para ellos
Todos son cultura cubana o cultura mexicana. Y de pronto hablas de Colombia por el problema que nosotros hemos tenido, pero que ya no existe. El problema que nosotros tenemos en Colombia ya se movió para México. Es la relación por la cual México hoy en día está pasando por tantas situaciones de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente la tecnología, sí, tienes toda la razón. Mi hijo, Daniel, al igual que mi hija, Elizabeth, son ciudadanos americanos, nacidos allá, hablan muy bien español y a ellos siempre les gusta pasar vacaciones en Colombia. Cuando vamos a utilizar algo como la tecnología, yo le digo a uno de mis hijos, ¿no? Porque a veces mis hijos me dicen, papi, que llevas ahí como una hora sin el celular. Yo, no, es que estoy tratando, mire, papá, mire. Y lo hacen. Sí. Lo hacen inmediatamente. Pero creo que esa es una forma de identificación de las nuevas generaciones, pero que las generaciones como la mía podemos enseñarles a ellos. Y no somos un old fashion, no somos viejos. Yo le decía a mi hijo, mire padre, tú manejas muy bien esto, manejas la computadora, pero yo quiero preguntarte, abre el capó de tu carro, muéstrame el distribuidor y dime para qué sirve. Él no sabe de qué distribuidor y no sabe. Él solamente sabe prender el carro y echarle gasolina. Claro. Pero él está enfocado. Y lo que él me enseñó, mi hija me enseñó, la primera palabra que yo aprendí fue caterpillar. Caterpillar es el animal que después se convierte en mariposa, pero que tú tienes que caminar despacio. ¿Qué te quiero decir con esto? Tú tienes que caminar despacio, no puedes correr, no puedes subir 5, 10, 20 escalones porque te saca, tienes que subir uno por uno. Y mi hijo me enseñó a hacer focus, a enfocarme en lo que es. No me cuentes historia, dime qué es lo que te pasa. Dime cuál es la situación exacta y yo la resuelvo. Hoy en día vivimos en una sociedad tan rápida que no hay running around, no hay vuelta, nosotros podemos dar vuelta, vamos al grano. Esa es una de las cosas por las cuales estamos enfocados muchísimo en ayudar a Bucaramanga. Bucaramanga, logísticamente, ya estuve haciendo un estudio allá, estuve hablando con el alcalde, una persona que él trabajó mucho, Fernando Álvarez, y él construyó muchísimas cosas, pero siguen en un embotellamiento. Bucaramanga está metida en un hueco. Solamente sus vías de desarrollo para poder sacar lo que producen muy buenas cosas. Mariconería, joyería, calzado, todo, ropa. Están obligados a venderla a Cúcuta, sacar por Cúcuta a Venezuela, y sabemos las relaciones que estamos teniendo. No, en este momento el problema de la frontera con Venezuela, la frontera está cerrada, ¿no? Es un caos. Total. La gente que ha invertido sus productos está literalmente quebrada. Sus productos, si los sacan por mar, tienen que ir a Santa Marta. Es mucho tiempo. De lo contrario, tienen que ir a Bogotá. Una de las personas que me encontré, Carlos Jaramillo, un gran amigo mío, tenemos la idea, al igual que su gerente general, él es el gerente general, los dueños y la corporación, estamos muy entusiasmados en lograr por lo menos hacer una frecuencia y llegar a entrar con un avión a Bucaramanga de carga. Eso no se hace a más de 25 años. Yo creo que si nosotros le damos la mano, tenemos que dejar, nuevamente lo repito, de hablar de Bogotá, Cali, Medellín. Es necesario hablar de Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga como centros de acopio para sacar carga. Obviamente tenemos muchos sitios turísticos, La Guajira, Cartagena, Santa Marta, etcétera, etcétera. A veces la Amazonía tampoco, que no se explora a veces un poco la Amazonía, y es importante también tener en cuenta lo que usted menciona. Digamos que Colombia es un país muy diverso, que tiene, por sus zonas geográficas, está distribuido y se puede, digamos, que trabajar mejor el país para sacar, digamos, que diferentes productos y así reflejarlos en cuanto a la exportación. Mira, Mario, disculpa, te interrumpo porque tocas un tema muy neutral, específicamente en Colombia. Yo hablo en mis seminarios y con las personas que tengo a bien de amigos y todo este tipo de cosas, empresarios, brokers, importadores, exportadores, en los seminarios. Yo recalco mucho la cuestión, el tema Colombia, no porque sea colombiano, sino porque nosotros hacemos la diferencia. ¿En qué sentido? Nosotros somos un país rico, como somos todos los países de Centro y Sudamérica, en el sentido de que, en el caso de Colombia, tenemos ríos, tenemos mares, tenemos clima, todos los diferentes climas, tenemos topografía,
podemos cultivar, etcétera, etcétera. No a nivel industrial, pero sí podemos cultivar y exportar. Pero el valor agregado que tiene Colombia, y no lo he visto en ningún otro país, que son también en vía de desarrollo, es el valor agregado de su gente. Tú te paras en cualquier calle aquí en Bogotá, y lo he visto en Cali también, en Medellín, ves tú una persona que un muchacho que no pasa de 25 años se mete, toma un buchado de gasolina y echa candela. Otro que separan dos y en una varilla y él camina. Ese tipo de personas es mi gente, no es el pueblo, es que nosotros somos pueblo ante los ojos de Dios, nosotros somos gente ante los pueblos, ante la vista de los demás, porque nosotros somos gente, somos a imagen y semejanza y todos somos iguales, pero no entiendo mucho, ni tampoco me interesa y no lo veo así, porque veo a mi país de otro ángulo, es esto de los estratos, 1, 2, 6, 10, 20, yo no entiendo eso. Llame al fijo porque es más barato. No, allá en Estados Unidos es muy fácil. Tú tienes que hacerle la viabilidad para poder vivir en un mundo tan acelerado. Yo creo que la gente va a los Estados Unidos y dice, wow, yo quisiera vivir en este país, ¿realmente? O sea, los Estados Unidos sí, te da una visión, te da un conocimiento, una capacidad de aprendizaje, de ver las cosas de otra forma, que afortunadamente las he aprovechado y trato de divulgárselas a las personas, porque, Mario, todo lo que brilla no es oro. Los Estados Unidos son los Estados Unidos, pero vivir en los Estados Unidos funciona por una sola razón. Si tú cometes un error, te caen a la billetera. Tú tienes que pagar. Entonces, para evitar eso, pues para evitar mi pago, que me toca sudarme, pues yo no cometo errores. Y además de la justicia, ¿no? Por favor. Que es otro tema interesante. Bien, vamos a ir a una pausa comercial y ya continuamos en esta conversación con Luis Guillermo Vega, bastante interesante. Regresamos a Bogotá TV, el canal de streaming de la multimedia Ecosolidario. Hoy con Luis Guillermo Vega. Él es, como ya lo había mencionado al inicio de la entrevista, administrador de empresas especializado en control y finanzas. Bien, hemos tocado diferentes temas, hemos pasado, digamos que un sobrevuelo por la geografía nacional en cuanto a la cultura, a la gente, a las telecomunicaciones, en fin. Y quisiéramos que nos centráramos en esta parte de la entrevista, en la parte de la logística que ustedes realizan en la carga, digamos que cómo es ese acompañamiento en la recogida de su carga, en la entrega de su carga, ese acompañamiento en el manejo de su bodega, o sea, cómo ustedes generan ese beneficio para el futuro empresario o para el que ya se está consolidando como empresario en el exterior y en el país. Correcto. Como te repito, Mario, básicamente es no culturizarnos, porque somos cultos, es educarnos. ¿Educarnos en qué sentido? En que nosotros llevamos de la mano a aquellas pequeñas compañías, pymes, pequeñas y medianas industrias, en mi país, específicamente en mi país, en el Ecuador, en otras partes, pero vamos a sentarnos en Colombia. Estas pymes, nosotros lo llevamos literalmente a través de seminarios, no menos de 25 o 30 personas, capacitadas, pero que verdaderamente estén interesadas en hacerlo. Es que yo recibo en mi oficina mucha gente que dice, yo tengo pensado. Es que es muy difícil tener pensado a desarrollar. Claro. Es muy diferente que yo tenga una persona al frente y me diga, hombre, Guillermo, yo estoy desarrollando este proyecto, importar vasos a Estados Unidos. Vamos a hablar del tema de los Estados Unidos porque Colombia tiene el 86% de sus exportaciones son a los Estados Unidos. Ese tipo de capacitación le abre, creo, un poco los ojos, de una manera muy sencilla, ¿no? Yo no les voy a dar de estadística, no les voy a dar del antidumping, no les voy a dar del gateway, de la carga en tránsito, etc. No. Yo hablo de las cosas más sencillas y básicas. Exportar e importar es muy sencillo. Empecemos básicamente
por lo que es la documentación. No estamos hablando del producto todavía. La documentación es lo que se llama un airbill o una guía aérea o un bill of lading, que es una guía marítima. Básicamente se mueve a través de un país al otro. Generalmente va a ser movida por un avión o por un barco. Se le enseña a esa persona qué es y para qué es y cuál es la información básica. El segundo paso, se lo estamos llevando de la mano. El segundo paso es qué es una factura, cómo debe ir una factura, cómo debe ir un packing list, cuál es la información. Después de que tú tengas la documentación reglamentada del país de exportación y reglamentada para el país que va a importar, entramos en la materia de cómo mover este vaso, 200, 300 cajas, a través de aéreo o marítimo, dependiendo del cuestión. Una de las cosas importantes es tener en cuenta el valor del petróleo, cuánto sube la gasolina o baja. ¿Dónde está el valor agregado? En que nosotros hacemos un estudio en base a las relaciones que tenemos nacionalmente e internacionalmente a través de nuestra compañía, de obtener los mejores precios. No es lo mismo que tú vayas a X compañía, no vamos a nombrar ninguna, que vaya a los Estados Unidos de carga y digas, hombre, yo quiero llevarme un vaso, eso te va a valer, perdón, $100. Pero si tú vas a mover más cajas, yo diría, hombre, ¿qué necesidades tienes, Mario, de entrar al mercado inmediata? Bólalo ahí, te va a valer más. Pero tú tienes la venta cerrada. O, no, hombre, yo tengo eso para entregarlo en 20 días, mándalo marítimo. Entonces nosotros hacemos un estudio logístico de qué es lo que le conviene, se embarca la carga, se recibe en una bodega aquí, se embala, se ponen los palets, etcétera, se manda a una aerolínea o a una naviera, llega a los Estados Unidos y ahí nosotros lo recibimos. ¿Lo recibimos en qué sentido? En primero que todo, dígame la verdad, los documentos. No me diga que tiene vasos y me salió con unos pocillos, porque eso lo van a decomisar. Entonces, si yo tengo una guía bien hecha, una factura bien hecha, y el producto, el commodity, está correcto con lo que hice, yo lo presento a la aduana me da autorización, le dan un release, le dan para que la carga pueda entrar y ya se hace adentro. Pero nosotros vamos más allá. Nosotros damos una capacitación o un mano a mano con el importador. Estamos hablando de Colombia a Estados Unidos. Okay. En el sentido de que tú me dices, Mario, hombre, Guillermo, yo quiero importar estos vasos, ya he hecho las importaciones, pero no me ha ido lo que yo esperaba, mis expectativas no han sido las que yo esperaba. Una de las bases más importantes de la economía de los Estados Unidos y creo que a nivel mundial y que tenemos que afianzar en nuestros países, Centro y Suramérica, países en vía de desarrollo, es el manejo de las finanzas y de las estadísticas. Si las estadísticas determinan que la media de una compañía está muy baja, tú tienes que incrementar eso o poner otro producto. Si no es el vaso, este tipo de vaso, voy a activar uno más alto. Tengo que incentivar mi negocio para llevarlo. Ellos me preguntan, hombre, Guillermo, ¿dónde puedo vender? Yo quiero vender en Miami. Miami es una plaza buena, pero nosotros somos un bump. Nosotros recibimos la carga y la mandamos hacia el East Coast, todo lo que es hasta Nueva York, subiendo por Atlanta, toda la Florida, Atlanta, South Carolina, North Carolina, Boston, Filadelfia, Nueva York, y tenemos la puerta a Canadá. Okay. Nosotros le dijimos, mire, ¿cómo se porta su producto en Colombia? ¿Cuáles son los resultados estadísticos? Yo voy vendiendo bien, yo vendo bien. Ese tipo de compañía es la que más tenemos que ayudar porque ha sido, no un suceso, es una compañía que ha desarrollado dentro de Colombia. Le está yendo bien y quiere extenderse, muy bueno. Nosotros los ayudamos a través de seminarios como los que vamos a editar en FITAC, a través de información como el periódico de correo internacional, como el periódico virtual, etcétera, herramientas adicionales para que la gente se entere de cómo son los Estados Unidos. Tú no puedes llegar a los Estados Unidos y decir, mira, aquí tengo mis vasos, eso no lo vas a vender, porque la competencia es muy grande. ¿Por qué? Porque somos 352 millones de americanos, de estadounidenses. Es un mercado muy grande y por eso la China lo absorbe, Japón lo absorbe, Europa lo absorbe, Centro y Suramérica, ni se diga, todo entra a los Estados Unidos. Pero vuelvo y repito, hay que mirar otro camino. Adicionalmente a eso, dándole
una orientación en cuestión de la documentación y la tramitación para ingresar su carga a los Estados Unidos. Lo llevamos de la mano en cómo se puede mover la carga dentro de los Estados Unidos. El 85% de la carga en los Estados Unidos se mueve terrestre. ¿Por qué? Porque contamos con toda la infraestructura para hacerlo. Claro, las vías. Exacto. Lo que fallamos un poco aquí en Colombia, lo que son los vías de acceso Bucaramanga-Santa Marta, Bucaramanga-Cartagena, Cartagena-Medellín, los riesgos que se corren, el tipo de equipos que tenemos. Afortunadamente Colombia, yo me he quedado admirado, estuve hace poco en una feria de todo lo que es equipo pesado y veo el tipo de camiones con radares, con todo este tipo de cosas, seguimiento del camión, horas, tiempos, importantísimo. Ya teniendo todo el producto en Estados Unidos, antes de hacerlo, nosotros tratamos de que esa persona se familiarice con la comercialización a través de amigos que tenemos para que hagan lo que se llama un one-to-one. Una persona que estén los dos frente a frente y puedan hablarse tranquilamente en una mesa y decir, hombre, me interesa o no me interesa. Hay muchas, digamos, comitivas que van de diferentes países, de Ecuador, de Bolivia, de cualquier parte, de Colombia, de Centroamérica, Argentina, Brasil, y van a los Estados Unidos. Van un grupo de 10, 15, 20 personas a comercializar sus cosas, a hacer negocio con los Estados Unidos. Es muy fácil, pero la competitividad entre los Estados Unidos es muy difícil. O sea que si tu producto no cumple las especificaciones necesarias legalmente y comercialmente, estás muerto. Entonces no puedes arriesgarte a invertir. Anoche le daba una orientación a una pareja de un matrimonio. La persona, ese señor, no me acuerdo el nombre, con mucha visión, maneja mucho la cuestión de las redes, el internet y todo eso. Y me decía, mire Guillermo, yo con mi esposa, lo cual me gusta mucho, porque es que nosotros estamos olvidando de los valores, estamos olvidando del hogar, estamos viendo más en cómo comprar cosas y vender cosas, y volvemos más empresarios, pero las mujeres se olvidan de que su principal objetivo es su casa y sus hijos y su marido, ¿no? Ahora la mujer trabaja lo mismo que el marido y, bueno, cuando lleguemos a una webpanel ya. No, yo creo que cada uno tiene que cumplir su función. No debemos estar caminar por caminar, hay que dejar huella. Yo creo que lo más importante en un hogar, en el caso mío, el centro de un hogar es la mujer. Esa es su función a nivel de todo. Yo tengo la última palabra en mi casa y es, sí señor. De resto, yo hago mis negocios y hago todo. Pero creo que la mujer, aunque es femenina y ha sido obligada a trabajar por muchas necesidades económicas, sociales o lo que sea, pero no tiene que olvidar su papel de madre, ¿no? Su papel de centro de hogar. Eso es muy importante. Yo hablo mucho y interrelaciono con las personas, porque una cosa es lo profesional, lo que estamos hablando, otra es lo humanitario y otra es lo de arriba, ¿no? Sí, lo espiritual. Digamos que ahí en ese punto que llegue, que se centre, digamos que ahorita se ha hablado mucho de la equidad de género y muchas veces de pronto las personas no ven ese doble trabajo que tiene la mujer, ¿no? En ese aspecto, porque como usted bien lo menciona, la mujer es el centro de un hogar, digamos que es la que está al cuidado, pero a veces no se valora como tal, como persona, ese punto fundamental, porque parte de las labores del hogar también tiene sus labores profesionales. Y las mujeres han demostrado que como administradoras son muy buenas. O sea, digamos que ahí en ese tema de la equidad de género es un punto bastante importante. Y ahí yo quiero partir ya para ir concluyendo esta entrevista a que usted con su visión profesional, que está radicado en los Estados Unidos, que trabaja este mercado de carga nacional e internacional, ¿cómo visualizan los americanos el mercado colombiano? ¿Qué tan importante puede llegar a ser los productos que nosotros exportamos? Mario, yo creo que ni que hubieras estudiado la carrera que yo hago, porque me haces unas preguntas muy directas y muy importantes. Te felicito porque eso es lo que da la diferencia, ¿no? La diferencia entre lo que es una nacionalidad y la otra. Yo creo que mi país no quiere robar, mi país no quiere matar, mi país quiere sobrevivir y vivir en felicidad. Creo que el centro de todo es ser feliz. Es lo más importante dentro del núcleo espiritual personal.
dentro del núcleo familiar, dentro del grupo de trabajo. Si tú irradias felicidad, tú irradias motivación. Sí, es muy, muy importante que nosotros tengamos muy presente qué queremos y para dónde vamos. Es muy importante. Vuelvo y te repito, una de las principales cosas es qué necesito yo para hacer y lograr mi visión. Yo centro mucho en mis seminarios en cuestión de visión y humildad. Tú puedes tener mucha visión, pero tienes que ir escalón por escalón, brincar muros y llegar a tu visión. Pero si tú no estás preparado para ese tipo de visión, tienes que prepararte. No solamente espiritualmente, sino emocional y profesionalmente, para llegar y cumplir los objetivos que uno quiere. Colombia hoy en día es vista en el exterior y siempre lo ha sido porque he hablado con representantes del gobierno en los Estados Unidos, en Washington, en Nueva York. Nosotros estamos siempre bien posicionados. Nosotros somos un país que geográficamente somos bendecidos, ¿no? Lo tenemos todo. Total. Bueno, hace muchos años vendimos a Panamá, pero bueno, esa fue Panamá y se nos fue, ¿no? Pero nosotros lo tenemos todo. No solamente se ve porque he estado en Europa, he estado en otros países. Colombiano. Pero ya no es el colombiano pasaporte café, ¿no? Que era el que nos tenía identificados, que no podíamos. Entonces me toca apostar el pasaporte azul. No, ya nos están identificando como un país echado para adelante, un país que tiene mucha riqueza, un país que no deja de ser para los inversionistas un buen punto para invertir. Aquí se puede invertir, aquí hay gente, aquí hay preparación, somos educados, somos amables, somos afables. Emprendedores, tenemos la comida, por favor. Tenemos el aguardiente, que me sienta mal, pero bueno, esto toca tomarse uno. Sí, no, eso es algo muy, muy colombiano, muy autóctono, muy innato, sí, es verdad. Sí. Y en ese tema le hago esta pregunta, porque si uno visualiza, por ejemplo, el mercado europeo, digamos que también por esa importancia que le ven a todos los productos y a esa comercialización colombiana, está lo de la visa Schengen. Correcto. ¿Sí? La eliminación de la visa Schengen y un proceso que yo creo que Luis Guillermo sabrá muy bien, y es un proceso que se está llevando inclusive también en Estados Unidos de que se haga algo similar, ¿no? De que la visa de pronto para los colombianos en Estados Unidos no sea tan estricta. Pienso que también podría ser un punto fundamental. Bueno, los Estados Unidos ha hecho cambios, ¿no? Hoy en día, por lo que tengo entendido, nosotros estuvimos con FITA, con el embajador de los Estados Unidos aquí en Colombia, en una reunión, y él me explicaba, ¿no?, los pasos gigantes que está haciendo los Estados Unidos en cuestión de inversión. Es que mire, Mario, nosotros no podemos vender nuestro país, nosotros no podemos ir a los Estados Unidos a pedir plata, porque lo estamos endeudando. Nosotros somos un país, como te digo, de mucha gente, 352 millones, y tenemos un déficit de 16.000 billones de dólares. O sea, nosotros podemos, hoy en día la economía global nos está llevando a que la economía tiene que ser a nivel nacional. Nosotros tenemos primero que resolver nuestros problemas antes de ir a pedir limosna, ¿no? Antes de pedir plata. Es increíble que Colombia importe papa. Es increíble que haya el problema azucarero, que nosotros tengamos que importar si no se resuelve, importar azúcar. Cuando tú vas al valle y todo es caña de azúcar, ¿no? O sea, hay que resolver muchas cosas a nivel interno. El viejo refrán de que la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Limpiemos primero la casa y después miremos a dónde salimos. Claro. Sí, en ese aspecto pues es importante también, claro, porque pues es lo mismo que sucedía también en los campos colombianos y que hoy en día se está haciendo, digamos, que todo un proceso también de capacitación, que lo hablamos al inicio de la entrevista, porque digamos que los campos también la gente, digamos que los caficultores, los campesinos, anteriormente decían, bueno, yo me mato el lomo, trabajo duro es para que usted tenga un mejor futuro en las grandes ciudades. Claro. Y los jóvenes migraban de los campos y se estaban quedando solo los campos. Entonces digamos que ya hoy en día se está diciendo, bueno, pero miremos que la oportunidad de crecer como tal está también en estos campos. Mario, una cosa, y tocaste un punto importantísimo. El tema que pasaba en los años que yo me fui, 70s, 80s y 90s, de cerebro frustrado. La gente, yo no tengo alternativa en mi país, yo me voy, ¿no? Hoy en día ya lo piensan para irse y por el contrario están regresando. Qué bueno, aprovechemos esa coyuntura para poder hacer un desarrollo mejor de Colombia. Sí, exactamente. Entonces, ya para finalizar esa entrevista muy amena con Luis Guillermo Vega,
Le voy a hacer una pregunta y usted me responde con 2 palabras. La pregunta es muy sencilla. Poco, porque yo con 2 palabras es difícil porque hablo mucho. No, 2 palabras porque es una pregunta muy precisa. ¿Cuáles son los principales productos de exportación a Estados Unidos? 2. Yo diría que sacando un poco el petróleo y el café, diría que son las frutas y los productos vegetales y todo lo que tiene que ver con productos, con frutas, vegetales, hortalizas y las flores. Creo que, porque somos países agrícolas, ¿no? Eso es lo que se está centrando. Pero si nosotros tenemos una visión un poco mejor organizada y tenemos la infraestructura necesaria, nos vamos a llevar a Estados Unidos. En Estados Unidos no conocen el zapote, por ejemplo. Pero si tú llevas un zapote a Francia, la cosa es diferente. O sea que tenemos que enfocarnos hacia otro lado, donde le den un valor agregado mejor que en el mercado que estamos ahorita. Listo. Otras 2 palabras. Las 2 principales bondades de Colombia. Yo diría que el territorio nacional. En general. O sea, ve a Boyacá, ve a la zona cafetera, ve a Barranquilla, Cartagena, su gente. Yo creo que es la topografía de mi país y su gente. Bueno, Luis Guillermo, muchas gracias por esta entrevista. Y a ustedes, como siempre, los invitamos a ser más asociativos, a aplicar los códigos de buen gobierno, a aplicar el cooperativismo, los principios cooperativos y, como siempre, a visitarnos en nuestra página www.ecosolidario.com.co y nuestras redes sociales. La dirección de Wilton Rizo, en nuestro soporte técnico y producción Oswald Castillo. Ese servidor Mario Álvarez se despide. Que tengan una feliz tarde. Expresar ideas sencillas con claridad, ingenio y cortesía. Para el público, es importante que los medios masivos le ofrezcan un espacio de discusión y debate, que presenten los temas relevantes en la medida de sus posibilidades, de la manera más honesta posible, desde el punto de vista del mismo público. La entrevista con Wilton Rizo. Por Bogotá es TV, porque Bogotá es usted, porque Bogotá somos todos. Bogotá es TV, el canal de streaming de la multimedia ecosolidario.com.